Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Hola. doctor. Hola. Bueno, vamos a compartir con ustedes para continuar con la clase. Me quedé con un pedacito nada más de occipital. Vamos a comentarlo. Vamos a comentarlo y pasamos al etmoides. Aquí tenemos al hueso, al cerebro, y vemos que en el lóbulo occipital, si yo lo quisiera marcar, ¿sí? Pues tendría yo que mandar una línea que llegara hasta esta muesca del cerebro y me va a separar al lóbulo occipital. En este lóbulo occipital voy a encontrar al área 17 de Brodmann, al área 18 de Brodmann y al área 19 de Brodmann. Entonces, si yo las quisiera separar, pudiera yo en su momento dado mencionar que el área 17 de Brodmann cubre toda esta porción, por marcarlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, cubriría yo toda esta parte. El área 18 de Brodmann cubriría toda esta parte. Toda esta parte. Y el área 19 de Brodmann cubriría pues toda esta parte. El área 17 de Brodmann cumple con la función de poder ver. Su función es la que nos permite exclusivamente ver. El área 18 de Brodmann, el área 17 se le conoce como el área visual primaria. Área visual primaria. El área 18 de Brodmann y el área 19 se les conoce como las áreas visuales secundarias, que cumplen con la función de podernos dejar ver el color, la forma, el tamaño, el grosor, el sentido de espacio. Pues con esas áreas puedo ver si la persona es morena, blanca, amarilla, negra, ¿sí? Que si trae un suéter rojo, un pantalón verde, que si es chino, que si es lacio, ¿sí? Que si es chaparro, que si es alto, que si es gordo, que si es flaco. Y nos permite tener el sentido de espacio. Entre una persona y otra hay un espacio, una distancia entre la persona y el objeto. Eso hacen las áreas visuales secundarias. Cuando lesionamos al lóbulo occipital, al hueso occipital, ¿sí? Cuando lo lesionamos, sobre todo en la parte de la escama, en la parte superior, pues podemos lesionar a estas áreas de Brodmann. Cuando se fractura la escama del hueso occipital, podemos lesionar a estas áreas de Brodmann. Cuando se lesiona la escama del temporal en la parte baja, la rugosa, pues vamos a poder lesionar a lo que conocemos como hemisferios cerebelosos.
al cerebelo, vamos a lesionar al cerebelo. Y si lesionamos al cerebelo, entonces vamos a provocar alteraciones del equilibrio, del tono muscular y de la postura. ¿Sí? A esos vamos a lesionar. Bueno, entonces voy a lesionar a estas funciones. Si hago una lesión cerebral, puedo lesionar a estas funciones, que es el tono muscular, el equilibrio y la postura. Si la lesión es muy fuerte y sucede en la parte baja del hueso occipital, esa parte baja del hueso occipital donde está la apófisis basilar y el agujero magno, pertenecen a la base del cráneo. Una fractura de la base del cráneo a nivel de la porción baja del occipital puede provocar una sección medular. Nos puede provocar la muerte, y si no nos provoca la muerte, nos va a provocar una parálisis o una cuadriplegia, donde se van a paralizar el cuerpo, las 4 extremidades, y podemos tener una muerte cerebral. Entonces, nos vamos a tomar café con San Pedro. ¿Se entiende? Sí, doctor. Es la correlación clínica que hay. Estamos viendo al cerebro por su cara externa. Si lo viéramos por la cara interna, en esta cara interna, en el lóbulo occipital, encontramos este surco que se llama surco calcarino o cisura calcarina. Alrededor de la cisura voy a encontrar al área 17. Al área 17. Vamos a hacerlo despacio para que no se bote. Ahí voy a encontrar el área 17. Es una manera esquemática de señalar a dónde voy a encontrar las áreas. Entonces, el área 17 se va a encontrar alrededor de esta cisura calcarina, en la cara medial. Rodeando al área 17 voy a encontrar al área 18 de Brodmann. Y rodeando al área 18 voy a encontrar al área 19 de Brodmann. Ahí se van a encontrar esas áreas. ¿Se comprende? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Cuando lesionamos esta porción, las lesiones pueden llegar a esta circunvolución, que es la circunvolución parahipocampal. Esta circunvolución parahipocampal, que pertenece al sistema límbico, también cumple con funciones de la memoria actual, memoria vieja. Entonces, el paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico y que tiene que ver con el lóbulo occipital puede tener pérdida de la memoria permanente o momentánea. ¿Por qué? Porque puede llegar a alcanzar esta parte, toda esta parte, que tiene que ver con la memoria. ¿Vale? Entonces, el lóbulo occipital tiene que ver
con la visión. ¿Ustedes conocen el sistema visual? ¿Cómo está conformado el sistema visual, jóvenes? ¿No? Bien, el sistema visual está constituido por los dos globos oculares. Los dos globos oculares, en donde percibimos a la visión. Es un globo ocular, es un ojo, es el otro. En el globo ocular está compuesto por varias capas. La capa más interna del globo ocular se conoce como capa retiniana o la dichosa retina del globo ocular. En los dos hay esa capa que se llama retina. ¿Se entiende? ¿Sí, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Entendido. Recuerden que les decía yo que dentro de los nervios, en el sistema nervioso, vamos a encontrar 12 pares craneales. Ya les hablé del 12avo, que es el hipogloso. Faltan otros 11. El segundo se origina propiamente aquí, en los globos oculares. Es el par craneal oftálmico. Todos los pares craneales tienen 3 orígenes. 3, todos. Un origen que se conoce como origen real, otro que se conoce como origen aparente y otro que se conoce como origen óseo. El origen real no lo podemos ver. El origen aparente sí lo podemos ver. Y el origen óseo es el hueso que atraviesa el par craneal. El origen real del segundo par craneal o oftálmico se da a nivel de esta capa en cada globo ocular, que es la capa de la retina. Ese es su origen real. Repito, es el segundo par craneal. Del globo ocular salen dos cordones, estos, y se dirigen hacia atrás para dirigirse al lado opuesto, igual de este lado. Estos cordones nerviosos se llaman nervios ópticos. Nervios ópticos. Cuando nace el nervio óptico de la parte posterior del globo ocular y empezamos a ver el cordón, ese es el origen aparente. Ese sí lo podemos ver. Se llama nervio óptico. Cuando se dirigen hacia el otro lado, se encuentra al otro. Y entonces se decusan los dos nervios ópticos. A ese decusamiento de los dos nervios ópticos se le conoce como quiasma óptico. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Siguen su camino y ahora dejan de ser quiasma y se convierten en tractos ópticos. Este es un tracto óptico. Este es otro tracto óptico. Estos tractos ópticos se dirigen hacia atrás, cada uno de ellos, y llegan y se conectan a esta estructura que se llama cuerpo geniculado lateral
cuerpo geniculado lateral o externo. Forma parte del diencéfalo. Aquí está el otro cuerpo geniculado lateral o externo. Entonces, cada tracto óptico se conecta al cuerpo geniculado específico. Y ya después del cuerpo geniculado salen fibras radiadas que se conocen como radiaciones ópticas. Igual acá. Estas fibras radiadas son las que se van a conectar con el área 17, 18 y 19 de Brodmann para llevar a cabo las funciones que les acabo yo de mencionar. ¿Se entiende? ¿Sí, jóvenes? Sí, doctor. Sí. Entonces ya tenemos descrita la vía visual que conforma el segundo par craneal, o sea, el oftálmico. ¿Se entendió? Esto era lo que me faltaba del hueso occipital para que ustedes puedan entender lo que acabamos de decir. Toca el turno del hueso etmoides. ¿Sí? Es un hueso abstracto, es un poco complejo de entender. Debería de tener nombre de mujer, porque a la mujer se le quiere, se le ama, se le cuida, pero no se le entiende. Entonces es un hueso así medio complejo para poderlo explicar. Entonces, este hueso etmoides pues es un hueso impar. ¿Sí? Es un hueso impar, simétrico, medio, que se encuentra incrustado. Le llaman hueso etmoides o criba. ¿Por qué? Porque tiene una parte que está llena de agujeros. Este hueso etmoides que ustedes ven aquí en este corte coronal, de adelante hacia atrás, este hueso en amarillo es el etmoides. Se encuentra metido bajo el hueso frontal. Se encuentra por delante del hueso esfenoides. Se encuentra relacionado también anteriormente con los dos maxilares superiores. Se encuentra relacionado con los huesos unguis. Se encuentra relacionado con los palatinos. Es la relación que tiene este hueso etmoides. Si ustedes ven, esta es la cara superior del hueso etmoides. Esto es anterior, esto es posterior. Vean, encontramos en la parte media de la cara superior, que es endocraniana, encontramos a esta cresta, que se llama cresta, más bien, apófisis de la cresta Galli, que dicen que asemeja una cresta de gallo. Pues esta es la cresta Galli. Dicen que el etmoides está formado por una parte vertical y una parte horizontal. La cresta Galli pertenece a la parte vertical. A los lados de la cresta Galli encontramos unas láminas que se encuentran acribilladas o llenas de agujeros. ¿Sí? Es a lo que se le conoce como lámina cribosa. Lámina
cribosas. Sobre estas láminas cribosas, una de cada lado, descansa una estructura que se le conoce como bulbo olfatorio. Bulbo olfatorio. Entonces acá hay un bulbo olfatorio descansando y acá hay otro bulbo olfatorio también descansando sobre esta lámina cribosa. Y en la parte más lateral de la lámina horizontal encontramos estas semiceldillas. Estas semiceldillas se van a articular con las semiceldillas de la escotadura etmoidal del hueso frontal. ¿Se acuerdan de esta? ¿Sí? ¿Se acuerdan, jóvenes? Sí, sí, doctor. Bueno, son las que se van a articular con estas semiceldillas de la cara superior de las masas laterales. Es la cara superior de las masas laterales. Y van a formar las celdas frontoetmoidales o senos frontoetmoidales. Senos frontoetmoidales, ¿se entiende? ¿Sí? Es la misma vista de la cara superior, nada más de otro color, pero acá están las semiceldillas que se van a articular con las de la escotadura etmoidal del hueso frontal. ¿Se comprende, jóvenes? Doctor. Este es el hueso esfenoides. El hueso esfenoides presenta al centro su cuerpo. Es el cuerpo del esfenoides. Estoy viendo la cara anterior del hueso esfenoides. Al centro de la cara anterior del hueso esfenoides hay una cresta. Esta cresta que se llama cresta esfenoidal media anterior. Acuérdense de esta. ¿Sale? Pongan atención. Ahora estoy viendo un corte coronal, pero de atrás hacia adelante. Y aquí está el hueso. Dicen que el hueso presenta una porción vertical. Esta es la porción vertical. Fíjense bien. Esta. Hasta ahí llega la porción vertical. Pero también presenta una lámina horizontal. Entonces la lámina horizontal viene aquí, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Ahí está la lámina horizontal. ¿Y qué forma? Estas dos láminas, ¿qué forman? Una estructura como de cruz. Una cruz. Una cruz. La lámina horizontal va a partir en dos a la lámina vertical. En una porción superior de la lámina vertical, que es la cresta Galli, y que queda por dentro de la caja del cráneo. Y en una porción vertical inferior, que queda por fuera del cráneo, que se conoce como lámina perpendicular, que se articula por debajo con este hueso, que es el hueso Vomer. Este es el Vomer. Entonces, la lámina perpendicular del etmoides se articula con el hueso Vomer y terminan de formar el tabique óseo de la cavidad nasal o de la cavidad nasal. Forman el tabique óseo entre la lámina perpendicular del etmoides
y por abajo se articula con el vómer y forman el tabique óseo medio de la nariz. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, doctor. De la parte lateral de la lámina horizontal se desprenden hacia abajo dos estructuras. Esta que estoy marcando aquí y esta que estoy marcando acá. Se llaman masas laterales del etmoides. Masas laterales del etmoides. ¿Sí, jóvenes? Sí, doctor. Masas laterales del etmoides. Entonces vean cómo todo nace a nivel de una cruz, ¿sí? Con una lámina vertical y una lámina horizontal. Para poder entender algo eso, me voy a ir. Voy a dejar ahí aquí. Vean, aquí está la dichosa lámina vertical. Esta es la lámina vertical y esta es la lámina horizontal. Vean cómo la horizontal parte a la vertical en dos, en una porción superior que forma la cresta Galli, que es endocraniana, y en una porción inferior que es la lámina perpendicular del etmoides, que forma parte del tabique óseo. Y la lámina horizontal, que tiene en su tercio lateral, de ahí se van a desprender las dos masas laterales, una de cada lado. ¿Se entiende? Sí, Pero doctor. yo estoy hablando de láminas y lo que veo son líneas. Bueno, pues vamos a poner todo en orden. Estas son las masas laterales. Pero vamos a poner todas las láminas para que sepamos de lo que estamos hablando. Vean cómo entre las masas laterales y la lámina perpendicular queda una parte de la lámina horizontal. Ahí va a estar llena de agujeros. Es lo que corresponde a la lámina cribosa, por donde pasan filetes nerviosos que llevan la información de los diferentes olores. Pero pongamos ya en orden a las láminas. Ahí están las láminas. Esta es la lámina horizontal. Esta es la lámina vertical. En la lámina vertical que queda por arriba de la lámina horizontal se le conoce como apopsis crista Galli, y es este triángulo que vemos, y que queda por dentro de la caja craneana, esto es endocraniano. La parte de la lámina vertical que queda por debajo de la lámina horizontal es externa, pero forma parte del tabique óseo de la nariz. ¿Se comprende? ¿Sí? Vean cómo a los lados de la lámina cribosa, la lámina horizontal presenta una superficie llena de agujeros. Es la lámina cribosa. Por estos agujeros van a cruzar
van a cruzar filetes nerviosos que vienen de la parte alta de cada fosa nasal. Entonces vienen los filetes nerviosos y atraviesan por aquí. Viene aquí otro y atraviesa por aquí. Viene aquí otro y atraviesa por aquí. Y así sucesivamente. Atraviesan, más bien van a entrar a la cavidad craneal. Estos filetes nerviosos llevan la información de los diferentes aromas que olemos. Son fibras nerviosas oloríferas que se dirigen hacia la lámina cribosa. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, doctor. Ok. Hacia los lados, la lámina horizontal, en su tercio más lateral, se desprenden las masas laterales. Estas son las masas laterales. Yo las puse de forma cúbica para que ustedes puedan entender cómo están formadas. Si tienen forma cúbica, ¿cuántas caras tienen? 6. 6 caras, 6 caras. Entonces, esta cara superior, la cara superior de las masas laterales presenta semiceldillas que se van a articular con las semiceldillas de la escotadura nasal que les enseñé hace ratito. Se van a articular con las semiceldillas de la escotadura etmoidal, del hueso frontal. ¿La recuerdan? ¿Sí? Sí, Sí, doctor. Y van a formar los senos frontoetmoidales. Los senos frontoetmoidales que se comunican con la nariz. La cara anterior de estas masas laterales también tiene semiceldillas. Estas semiceldillas de la cara anterior de las masas laterales se van a articular con las semiceldillas de la cara posterior del maxilar superior y del hueso palatino. Entonces, las semiceldillas de esta cara anterior del etmoides se articulan con las semiceldillas de la parte posterior del maxilar superior y del hueso palatino y forman las celdas o los senos etmoidomaxilares y etmoidopalatinos. Senos etmoidomaxilares o etmoidopalatinos. La cara inferior de las masas laterales no la puedo ver porque se encuentra por debajo. Se supone que es esta. Esa cara también tiene semiceldillas que se articulan con las semiceldillas de los maxilares superiores. También forma senos etmoidomaxilares. La cara posterior de las masas laterales también tiene semiceldillas. Estas se van a articular con las semiceldillas del cuerpo del esfenoides, de la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Y entonces se van a llamar celdas o senos esfenoetmoidales. Esfenoetmoidales.
¿Se entiende? ¿Jóvenes? ¿Sí? Sí. Entonces vean cómo 4 de estas 6 caras tienen semiceldillas. Todos estos senos que ya les comenté rodean a la cavidad nasal. Me faltó recordar los senos frontales. Y hay otros senos del maxilar superior propios que también se van a comunicar con la nariz. Se llaman senos paranasales, todos. Los frontales, los frontoetmoidales, los etmoidomaxilares, etmoidopalatinos, ¿sí? Los esfenopalatinos, ¿sí? Van a articularse y van a formar a los senos paranasales, todos, incluyendo a los senos frontales y los del maxilar superior. Todos estos senos que acabo de mencionar se llaman paranasales porque rodean a la cavidad nasal. Pero además, ¿sí? Pero además que se llamen senos paranasales, estos senos que son cámaras neumáticas forradas de mucosa, ¿sí? Van a tener la característica de que cuando les pega un catarro y el moco no fluye, se congestiona, se puede invadir esos senos paranasales que están produciendo también moco y se puede embolsar ahí en los senos. A esas personas les dan un tratamiento médico oral y si no cede, un tratamiento médico quirúrgico. Entonces a estos pacientes les levantan la piel de la cara, realizan una operación que se llama Catwet Look, ¿sí? Levantan la piel de la cara y raspan todos estos espacios llamadas senos paranasales para que el paciente pueda recuperar lo que tenga que recuperar. ¿Se entiende? ¿Sí, jóvenes? Sí, doctor. Solamente me queda mencionar de las masas laterales la cara interna y también la cara externa. Estas dos caras, la interna y la externa, no presentan semiceldillas, ninguna de las dos. La cara externa o lateral de estas masas laterales va a formar la pared interna de cada cavidad orbitaria. ¿Sí? Va a formar parte de la pared interna de la cavidad orbitaria correspondiente. La cara interna de las masas laterales, pongan atención aquí, la cara interna de las masas laterales va a formar la pared externa de cada fosa nasal. Repito, la pared interna de las masas laterales van a formar la pared externa de esta cavidad nasal.
¿Se entendió? Dicen que esta cara externa que forma parte de la pared orbitaria es muy lisa y se le conoce como lámina papirácea. Lámina papirácea. ¿Sí, jóvenes? Y ahí le voy a parar. ¿Preguntas? ¿Cómo dijo que era, doctor? Pared interna de las masas, ¿qué? Laterales. Forman la pared externa de las fosas nasales. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doc, solo para aclarar, las masas laterales es lo mismo que los laberintos etmoidales, ¿verdad? Sí, son es lo mismo. ¿Algo más? ¿No, jóvenes? ¿Ninguna pregunta más? Bueno, pues el día de mañana continuamos con el hueso etmoides. Espero que el que le tocó el temporal ya lo esté preparando, porque se lleva un buen rato. Jóvenes, pues les agradezco la atención a la clase. Nos vemos el día de mañana para continuar con la misma. Que tengan excelente tarde, buen provecho a todos y cuídense, jóvenes, cuídense. Nos vemos el día de mañana, jóvenes doctores. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego, doctor. profe. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego. Gracias.